Saludos a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. Hoy tenemos por tercera ocasión en el programa a nuestro gran amigo Roosevelt Comarazami. Roosevelt es el primero que está 3 veces en Protagonistas, así que saludos, Roosevelt. Saludos, María Emilio. Bueno, es como una especie de triple salto, participante de una Olimpiada. La verdad es que nada, me siento muy cómodo conversando contigo siempre de deporte. Prácticamente es una conversación diaria y que ahora la trasladamos al programa de protagonistas. Así es. Roosevelt, vamos a hablar de la actualidad, de lo que está ocurriendo en el deporte en estos momentos, con el tema del coronavirus, la pandemia que ha parado el deporte a nivel mundial. ¿Tú en algún momento se te ocurrió que esto podía pasar en el mundo? ¿Te pasó por la mente que el deporte mundial podía pararse por algo así? La verdad es que cuando escuché la primera vez que en la provincia de China, donde se originó el virus, En Wuhan. en Wuhan, yo la verdad que no le presté, igual que la mayoría, me imagino, en el mundo entero, esa gran atención. Pensaba que era pues un virus respiratorio más, una gripe más, y no algo que podría afectar el mundo de la manera que lo ha hecho, y mucho menos que iba a paralizarlo en un 100% prácticamente, como ha sucedido con el virus del COVID-19. Yo no estaba haciendo planes de ir a los Juegos Olímpicos de Japón. Eh, Había estado en los últimos 2 Juegos Olímpicos y con eso me había conformado, pero sí estaba ansioso de ver la actividad de Tokio 2020, porque tú sabes que nosotros somos muy Claro. seguidores de la actividad de los Juegos Olímpicos, y en realidad es una competencia que cada 4 años eh, fascina a todo aquel que es seguidor del deporte, y yo estaba realmente muy cómodo esperando la actividad de los Juegos Olímpicos. La verdad que me tomó por sorpresa y que eh, pusiera al mundo en jaque, como está ahora mismo, no solamente en el deporte, sino en todas las otras actividades. El deporte en algunas naciones, algunos países está arrancando ya. En República Dominicana todavía parece que hay una indefinición. No existe un protocolo establecido para que las diferentes disciplinas ya comiencen a jugarse. Por ejemplo, el baloncesto superior del Distrito Nacional y de Santiago, que no concluyeron por el asunto de la pandemia y que todavía no se ha hablado si va a seguir, si va a continuar, como por ejemplo en España y en otros países, que se va a jugar sin público. Sí, jugar sin público en realidad es incómodo para cualquier atleta. No creo que los atletas se sientan confortables sin el respaldo eh, del público, porque el público forma parte intrínseca de la actividad del deporte, porque el público anima, el público eleva el ímpetu, el momentum, y no hay duda de que es una parte, yo diría, intrínseca del accionar mismo de la disciplina que se trata. Eh, Aún, por ejemplo, en el tenis, donde se habla poco, ¿verdad? El público participa poco a la definición del punto, eh, pues hay una participación, bueno, muy intensa de la Sí. afición. Eh, yo en realidad no sé si el deportista dominicano se acostumbraría a jugar sin público. Yo creo que tomaría quizás un par de jornadas, pero eh, es algo a lo que hay que acostumbrarse por el momento, porque se trataría no de una decisión definitiva, sino de un proceso gradual de poner en marcha
el deporte. Anoche, precisamente, estuve hablando con Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano, acerca de la puesta en marcha de los protocolos para reiniciar la actividad deportiva. Y me decía Luis que, pues, que se había nombrado una especie de subcomisión en la que estaban Tony Mesa, Nelson Ramírez, personas que habían trabajado principalmente en el aspecto técnico de la Organización Deportiva Dominicana, y que el ministro Danilo Díaz era partidario de que se dejara en manos de esas comisiones, pues como tiene el know-how, pues la decisión de ir gradualmente decidiendo en cuáles disciplinas pues reiniciar la actividad del deporte dominicano. En el baloncesto hay una participación bastante cercana de los atletas, ¿verdad? Porque en la defensa, en la búsqueda de los rebotes, el contacto es grande. Hay un contacto físico muy grande. Yo esta anoche, también después que hablé con Luis, conversé con Cristóbal Marte sobre la posibilidad de que el voleibol, siendo el deporte colectivo, bueno, fuera del béisbol, yo diría, de menos contacto, porque en el voleibol el contacto mayor que hay es de la celebración después de cada punto, pero eso es algo que podría eliminarse, y de hecho hay equipos que no utilizan esos abrazos después de ganar o perder cada punto. Pero eso dependerá del protocolo que hayan adoptado o que adoptarían las distintas disciplinas. Yo recibí un protocolo de la Federación de Voleibol de Italia, y me pareció, bueno, bastante completo, solo que habría que adecuarlo a la situación dominicana, pero en materia sanitaria, pues me parece que era bastante completo. Así es que lo de nosotros no es tampoco inventar la rueda, porque poner en marcha una disciplina deportiva solamente hay que tener cierto sentido común y adaptar y ajustar. Ya se está viendo una apertura. Se va a jugar baloncesto de la NBA, casi seguro ya, porque están los acuerdos para jugar en Orlando, en lo que se llama la burbuja de Orlando, porque van a estar todos ahí reunidos. Sí. El abierto de Estados Unidos se va a jugar a finales del mes de agosto. Regresa la Liga Endesa en España. O sea que poco a poco, y cuando ya los viajes se permitan, cuando se pueda viajar de una nación a otra, que se haya esa apertura y que no haya cuarentena, entonces también se pudiera ya normalizar aún más el tema de las competencias deportivas internacionales, sobre todo. Sí, porque se ha hablado de algunos procesos de esterilización de cabinas de aviones, pero no creo que eso sería totalmente convincente para algunos atletas que se sientan seguros de que es, vamos a decir, factible, sin peligro, sin riesgo, o con el menor riesgo posible de contaminación, porque no hay duda de que los atletas quieren jugar, quieren el dinero, pero la vida humana no tiene precio, y el virus del COVID-19 es un virus algunas veces letal, o en muchos casos letal, y nadie quiere jugar esa lotería. Claro que no. Bien, Rubén, vamos a una pausa, la primera, y regresamos en breve. Tú sabes que la gente se deja llevar del entusiasmo, fanáticos, periodistas. Y hablando del próximo campeonato de béisbol profesional, muchos dicen que será el mejor de todos los tiempos porque estarán participando todas las figuras importantes del béisbol de las grandes ligas, porque como no han jugado lo suficiente
en el verano, la temporada de las ligas mayores, pues se van a integrar temprano y van a jugar en la pelota dominicana. Pero la realidad puede ser otra, la cruda realidad puede ser otra. ¿Por qué? Por asuntos económicos. Los equipos es muy probable que no tengan los recursos para pagarle a esos peloteros que van a exigir un buen dinero para jugar. ¿Tu opinión sobre eso? Bueno, la verdad es que yo comparto contigo en un 95% para dar un poquito De de margen, apertura sí. a la posibilidad de que se juegue béisbol y de que exista el respaldo comercial indispensable, publicitario, para que tengamos una pelota de invierno estable en la República Dominicana, porque si hay algo que ha caracterizado el béisbol profesional en los últimos 20 años, es que los 15 y los 30 los peloteros cobran. Entonces, Indefectiblemente. sí, entonces no hay duda de que la economía del país no quedará en muy buen estado después que salgamos de la pandemia del COVID-19 y habrá un proceso de recuperación o de reconstrucción de la economía nacional, donde participarán las grandes empresas y las pequeñas o medianas empresas que también interviene el béisbol de alguna manera. Si bien es cierto que la inactividad de los peloteros podría ser una luz al final del túnel en cuanto a la esperanza de que se juegue pelota, no es menos cierto que el principal sostén del béisbol dominicano, que es la publicidad, pues estará muy mermada. Las informaciones que me llegan es de que hay un retiro prácticamente de de publicidad importante que quiere pues hacer una pausa, tomar como un año sabático en el béisbol y regresar en el 21-22. Bueno, el poder adquisitivo del dominicano es la razón por la que se anuncian los, eh, los, eh, las grandes casas comerciales, porque las casas comerciales se anuncian porque tienen clientes a quien vender su producto. Claro. O sea, los terceros adquirientes se van a encontrar con una situación un poco difícil, habida cuenta de que prácticamente las arcas o los bolsillos de los dominicanos están muy mermados y la gente ha hecho acopio de lo que le queda para subsistir con los programas del gobierno y con los ahorros que ha hecho. Y no hay duda de que gastar ahorros en actividad de asistir a estadios, a pagar entradas y lo que ello conlleva, por lo que en cierto modo un poquito cuesta arriba el asunto. No sé cuáles equipos estarían en disposición o tienen suficiente pues reservas como para enfrentar un año que, que, que indefectiblemente yo creo que va a arrojar pérdida porque la principal fuente de sostén se habrá mermado considerablemente y el público no podrá respaldar, a pesar de la gran afición que representa, el gran interés que despierta anualmente la temporada de béisbol dominicano. Porque incluso las grandes estrellas, los jugadores establecidos y con buenos contratos, se podrían dar el lujo de no jugar, de descansar durante el invierno a pesar de no jugar mucho en el verano. Pero los jugadores de ligas menores, los jugadores que van surgiendo, que van subiendo en el escalafón, y los veteranos que no tienen trabajo o que no han jugado en el verano en las ligas paralelas, de ligas menores o Liga de México, y eso sí estarían en disposición de jugar y de hacer algún tipo de sacrificio. O sea que se podría jugar con esos jugadores. Por eso mencionaba yo, como se había hablado de que al no haber grandes ligas vendrán todas las estrellas. Digo, bueno,
Eso yo lo veo muy difícil, pero Claro. de juega pelota, por eso siempre hay que dejar abierto vamos a decir, ese porcentaje de que esos jugadores sí estarían, vamos a decir, en la bolsa para, para ser tomados por los equipos y que estén dispuestos a jugar, aún tomando un poquito menos del salario habitual que han tenido en el pasado, porque eh, hay algunos que eh, necesitan seguir jugando para pulir y otros seguir jugando para no oxidarse. Rubén, Sí. los despidos de personal, de equipos, la salida de jugadores importantes con grandes salarios por parte de equipos de la pelota dominicana, me refiero. Eso puede ser una señal de que la economía realmente no anda bien en esos equipos. Bueno, o la escala salarial de esos equipos era o es muy alta. Y hay personal que cobra salario durante todo el año, pero yo pienso que si ha habido pues capital suficiente para eh, pagar el auxilio de cesantía a personas que tienen mucho tiempo de más de 2 décadas trabajando en un equipo, yo pienso que sí hay dinero para liquidar o cesantear, porque hay que pagar unas buenas sumas de dinero para liquidar cierto tipo de personal que gana mucho dinero, ¿no? Y gana dinero todo el año, pues yo diría que nos puede dar diferentes lecturas, ¿eh? Pero una de ellas es que quizás no haya suficiente capital de trabajo como para sostener eh, todo el andamiaje de la franquicia. Porque incluso las grandes empresas del comercio dominicano han tenido que recurrir a esa reducción de personal de manera, yo diría que hasta dolorosa, porque se trata de personas que todo el que tiene empleado con los que se ha desenvuelto y ha convivido y ha tenido relaciones por mucho tiempo, no hay duda de que si se ha mantenido es porque hay una relación afectiva y un modo de convivir llevadero. Y Tú se ha sabes hecho un que, buen trabajo también, Roosevelt. hombre, claro, tú sabes que los contratos de trabajo de las personas son, se dice en latín, intuitu persona, es decir, en razón de la persona. Sí. Y cuando tú contratas a alguien es porque llena a cabalidad los requerimientos del patrono. Entonces, cuando tú te has mantenido más de 20 años dentro de una organización, eso significa que tú has hecho el trabajo bien hecho. De manera que no creo que se trate de otra cosa que una necesidad imperiosa de, vamos a decir, de ahorrar dinero para lo que es, vamos a decir, alguna prioridad de los equipos que toman esas decisiones. Bien, vamos a la pausa, Roosevelt, y regresamos en un momento. Rubén, está latente el tema de la agencia libre en la pelota dominicana. Inclusive, no tengo una fuente oficial que me haya dicho cuáles son el mecanismo, cuáles son el reglamento que va a regir esa agencia libre. Pero sí he escuchado, he leído en las redes, que el pelotero podrá declararse agente libre después de 8 años
y cosas así. ¿Qué piensas de la agencia libre? ¿Crees que será beneficiosa? ¿Perjudicará a algunos equipos? ¿Beneficiará a otros? ¿Ayudará al pelotero? ¿Qué tú piensas, Luis? Bueno, no hay duda de que eh, beneficiará al pelotero, ¿eh? Beneficiará al pelotero en cuanto a la escala salarial. Ahora, la estructura, no sé cómo, la estructura del béisbol dominicano en el aspecto económico ha sido, María Emilia, el secreto mejor guardado. Sí, no se conocen los salarios. Sí, entonces no se sabe, no se conocen los salarios, ni tampoco se conocen los contratos, como aquí no se firma contratos de venta de derechos de televisión, sino que los equipos compran espacio en la televisión. Sí. Entonces, es difícil establecer cuál es el margen de beneficio que tiene un dueño de equipo al final de cada temporada. Pero aquí ni siquiera la asistencia se da a Roosevelt. Y bueno, el año pasado hubo, qué sé yo, Bueno, creo un que amago, un sí, amago. sí, de regresar a la época de Arítide Álvarez Sánchez, que anunciaba en el séptimo inning la asistencia pagada. La agencia libre, pues tengo que tener simpatía porque significa, vamos a decir, cierto tipo de independencia para el jugador. Ahora, la estructura del béisbol dominicano, que se enfrenta a detenciones de jugadores, está preparada para que un pelotero de séptimo año que esté jugando su agencia libre y esté dando quizás, decían que el pelotero más caro que puede haber para la agencia libre es el que más duro está jugando en su último año. Sí. Entonces tuve un pelotero jugando duro en su último año y que de repente su equipo, su franquicia madre de Grandes Ligas diga, hay que detenerlo porque hay que velar por su integridad física, que no se vaya a lesionar. ¿Cuál es en realidad la propiedad que tiene un equipo dominicano sobre un jugador cuando en realidad la organización de Grandes Ligas lo detiene cada vez que lo considera necesario? ¿Cómo es que hablamos de 8 años de propiedad cuando el equipo dominicano no es propiedad, no es dueño del pelotero ni siquiera en su primer año? Así es, ¿no, Rubén? Y Sí. la compensación que va a haber cuando tú pierdas un agente libre. ¿Cómo será eso? O sea, son muchas cosas que hay que Sí, pulir, muchas aristas. eh, no sé cómo, bueno, lo he estado discutiendo Vitelio Mejía, presidente de la liga, con Eric Almonte. Creo que Kilvio Veras Sí. ha estado también cerca por ahí, pues dando alguna asistencia en cuanto a discutir algunos puntos. Pero yo pienso que para adoptar el sistema de la libre agencia tendríamos que nosotros que ajustar y adoptar muchas cosas que nosotros en realidad no estamos en condiciones, como estructura en general del béisbol dominicano y de la realidad del béisbol dominicano, de afrontarla de hoy para mañana. Yo pienso que hemos adoptado el sistema de repetición de jugadas, es muy bueno. Yo creo que ha sido un paso de avance. Creo que la independencia del béisbol del gobierno central es algo que se ha ido, bueno, conquistando, porque ya no se depende tanto del gobierno o del aporte personal, del pecunio personal del generalísimo Trujillo. Eh, en fin, ¿cómo era antes la pelota? Pues yo la verdad es que eh, no creo que el béisbol dominicano esté pues en condiciones de adoptar la libre agencia de hoy para mañana. Yo pienso que sería un proceso gradual el que habría que adoptar y no caer por encima. A veces Virgilio Travieso me decía,
hay cosas que es mejor tomarlas paso a paso, tomar una y no dar dos pasos sin estar seguro de que el primero fue firme. Porque no creo que tengamos nosotros el desarrollo como estructura de béisbol y nuestros hombres de béisbol hayan tenido pues el, el, el desarrollo en el sentido ya de la en medio de la industria, el know-how de la industria, como para adentrarse en una discusión pura y simplemente de libre agencia. Que Marvin Miller creo que fue un genio, pero tomó bastante tiempo el asunto Sí. de la libre agencia antes de que pudiera adoptarse y primero pues abolir la ley que existía sobre los jugadores de béisbol, ¿no? De que eran dueños permanentemente de los jugadores, los Los equipos. jugadores. Prácticamente había una especie de esclavitud y no hay duda de que no podemos estar en el siglo XXI a favor de la esclavitud, pero sí tenemos que poner en claro que habría que coexistir con una libre agencia que existe en los Estados Unidos y entonces con otro hijo adoptivo que habría en las ligas de invierno. Estoy de acuerdo contigo, Rubén. Es necesaria la libre agencia o algún mecanismo que permita que el jugador en cierto momento pueda reclamar su libertad después de un tiempo. Porque aquí ha habido casos, y tú seguro recordarás algunos, de peloteros que no han llegado a acuerdos salariales después de muchos años perteneciendo a un equipo y que al no jugar es castigado por la organización, por el equipo, por el dueño del conjunto, a estar en un limbo, a no jugar con nadie. Tú no vas a jugar conmigo, no aceptas este salario, pues te quedaste sin jugar pelota el resto de tu carrera. Como digamos, lo tomas o lo dejas, ¿verdad? Así es. No hay duda de que, bueno, eso lo conocemos, que en el pasado ha existido ese tipo de abuso de dueños de equipo a jugadores, ¿no? Pues creo que ha sido más en el pasado, ¿eh? Sí, en el pasado, claro. Eso es cosa del pasado. En la época actual, el béisbol dominicano ha desarrollado y dejado atrás esas cosas. Yo creo que los equipos han tenido, o los dueños de equipos han madurado en ese sentido y ha habido, vamos a decir, discusiones sentados en la mesa con sus jugadores hasta llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes. Pero de que existió en el pasado ese tipo de abuso, no hay duda de que existió. Pero vamos a decir, en esa época tampoco existía la libre agencia en el béisbol de los Estados Unidos y no estábamos ni siquiera nosotros pensando, prácticamente era el pelotero ganaba, el pelotero de Grandes Ligas en esa época venía a las ligas dominicanas a completar parte de su salario. Así es. Que ganaba en las Grandes Ligas. Yo recuerdo peloteros que aquí jugaron por $1,000 mensuales cuando el salario de Grandes Ligas prácticamente era ese mismo, $1,000, y el salario y el peso dominicano estaba a la par con el dólar, de manera que pagar $1,000 era ganar menos que un subsecretario de Estado en la República Dominicana. Así es. Ahora mismo un pelotero gana, no sé cuánto ganan los que más ganan, pero el que más gana, pero sé que hay salarios que topan por ahí por los $10,000, aunque hay un límite que dice que son 5. Teóricamente. Sí, pero sé que por otra vía reciben alguna compensación hasta llevarlo a 10. Bien, vamos a la tercera pausa y regresamos en breve. Roosevelt, vamos a hablar de Grandes Ligas.
Así, porque la gente está ansiosa por ver a sus peloteros de regreso o comenzar la temporada, porque no llegaron a comenzar, solamente estuvieron en los entrenamientos de primavera. Ahora mismo hay un tranque, posiciones encontradas, nadie cede, todo el mundo está parado en dos patas en lo que piensa, en lo que aspira, pero no se llega a una solución, a un terreno intermedio que permita que el béisbol de grandes ligas comience tu temporada 2020. Bueno, la verdad es que yo pensaba que íbamos a tener béisbol para comienzo de julio, para más o menos la fecha del 4 de julio, que es la fecha de la independencia de los Estados Unidos y que es, vamos a decir, un periodo, vamos a decir, donde ya entró el verano a plenitud y que, como dicen que el COVID-19 es menos letal o menos ofensivo en la época del estío, yo pienso que quizás el verano fuerte es la época principal para reiniciar la pelota de los Estados Unidos. Y hemos soñado, igual que los aficionados, en encender los televisores a las 7 de la noche, 7:15, y encontrarnos con la actividad de béisbol en la costa este de los Estados Unidos, o acostarnos viendo un juego que comienza a las 10:30 de la noche en la costa del Pacífico. Pero de verdad que los dueños y jugadores no se han puesto de acuerdo, primero en la cantidad de juegos. Yo opino que la cantidad de juegos ha sido algo, como dicen, pecata minuta, porque en realidad la diferencia de juegos que han propuesto una parte y otra prácticamente es ínfima. El asunto es el prorrateo salarial al que aspiran los jugadores de grandes ligas y los dueños que aparentemente no están dispuestos a abrir sus arcas ¿eh? Para, pues, vamos a decir, de alguna manera paliar la pérdida que habrá que sostener o sufrir con motivo de una parada del béisbol involuntaria de estos 3 meses que ya van de pelota, porque abril, mayo, junio, ya serían 3 meses sin béisbol. Entonces estamos hablando de 3 meses de actividad, julio, agosto y septiembre, para jugar octubre y parte de noviembre en la postemporada. Jugar también en algunas sedes, eh, con estadios techados, en otras sedes donde el clima es benigno para la época eh, verano otoñal en este caso. No se jugaría pelota en todos los estadios. El beneficio de la casa sería perjudicial para algunos equipos que no jugarían en sus patios. Pero todas esas cosas habría que deshacerse de ellas, ¿verdad? Como contribución a una avenencia de las partes envueltas. En este caso, el negocio del béisbol es un negocio multimillonario, es un negocio, sin embargo, que es largo. El negocio es la temporada más larga de cualquier disciplina profesional en cualquier parte del mundo, porque jugar 162 partidos en una temporada para definir los que van a la postemporada, para después jugar prácticamente un mes, es una temporada de 7 meses, jugando todos los días. Entonces, no, los dueños de equipo están acostumbrados a otro tipo de cosas, porque las concesiones por 82 juegos no son iguales que las concesiones por 40 juegos. Me refiero a las que hay en el estadio, ¿no? Porque todo se vería disminuido. Son muchos factores que hay que tomar en consideración y que yo creo que los dueños de equipo ¿cómo se llama? Tony Clark y los los peloteros, la unión de jugadores están dispuestos a aceptar. La unión de jugadores es la unión más fuerte que hay en cualquier deporte organizado en los Estados Unidos.
eh, han parado, han parado temporadas, los dueños han hecho un lockout también, han demostrado ser fuertes, los dueños son dueños de medios también, porque Fox, los dueños de Fox son dueños de equipos de béisbol, los dueños de ESPN, que también es parte de, vamos a decir, adquiriente de derechos, es dueño de medios como sí, los dueños de Nestle, los Yankees son dueños de Yes, en fin, los equipos también son dueños de, de empresas publicitarias que compran derechos o se compran ellos mismos derechos de transmisión. Eh, no será fácil, pero yo pienso que, que llegarán a un entendimiento, que por lo menos, aunque Tony Clark dio una declaración prácticamente de cerrar puertas y decir, dime cuándo, cómo y dónde, ¿verdad? No hay duda de que yo creo que esa llamada la va a recibir y Scott Boras, que es dueño de los contratos de los principales jugadores, también le hará una llamadita a Tony Clark, le dirá, vamos arriba, mi hermano, porque también los jugadores necesitan producir, aunque no quieren dar el brazo a torcer, yo creo que es un asunto de ceder parte y parte. ¿Quién va a ceder mayormente? Mayor. Bueno, yo creo que los dueños de equipo tendrán que ceder la mayor parte, porque en realidad la opinión pública está a favor del jugador. Rubén, el asunto de la pandemia y la suspensión de la temporada ha perjudicado a jugadores o perjudicará a jugadores a largo plazo de edad. Me refiero, por ejemplo, a Nelson Cruz, que va a cumplir 40 años, a una Encarnación que también se está metiendo en edad, a Fernando Rodney en sus aspiraciones de seguir en la pelota con más de 40 años, a Bartolo Colón, por mencionar esos cuatro. O sea que hay peloteros que, que pueden ya verse al borde del retiro con esta situación de que no se juega béisbol. Sí, está Albert Pujol también. Pujols. Albert Pujol también, exactamente. Es verdad, porque... y las aspiraciones del Pujol de llegar a 700. Por eso, porque principalmente en cuanto a las metas que esos jugadores la tienen, ¿no? Albert Pujol no hay duda de que es un hombre que está metido en los top 5 de muchísimas categorías ofensivas y que le quedan todavía 2 temporadas de contrato. Se borra, bueno, imagínate. Si le pagan, aunque sea prorrateado, ya se va una temporada de ese contrato, porque eso forma parte, vamos a decir, del negocio. Parte del negocio. Sí. Es algo de lo doloroso que sería para esos jugadores, que mermaría sus posibilidades futuras de entrar a ciertos círculos exclusivos, que a nosotros los seguidores del béisbol y a los fanáticos les gustaría ver el nombre de dominicanos, bueno, en esos clubes, como lo dicen, los clubes exclusivos. Yo creo que eso es algo que afectaría, y también, como se dice María Emilio, tope no es pelea, practicar no es lo mismo que jugar, y ver pelota en vivo no es lo mismo que practicar un año entero bateándole a una máquina. No hay duda de que para un pelotero de esa edad ponerse en plenitud de condiciones tomaría un poquito más de tiempo. Eso es algo que han reconocido y reconocen a diario la gente que está en edad avanzada todavía jugando deporte o practicando deporte, que mientras más tiempo toma de asueto, más tiempo le toma ponerse en forma. Otro negocio que está de capa caída es de las bancas de apuestas, porque aunque se abrió las loterías, no hay duda de que los fanáticos, hay una parte que juega, como dicen, por necesidad, y otros lo juegan por entretenimiento. Hay gente que todos los días le dice, me voy a lanzar con 100 pesos para ponerle interés a los juegos, y juega su papeleta también. No hay duda de que eso se ha hecho parte de la vida del dominicano durante los 6 meses, jugar a la pelota, hacer tripleta, cuarteta, quinteta, seteta, y jugar a más y menos ponche,
y a la H, mitad. a H. De manera, eso es parte del béisbol, del béisbol en la República Dominicana. No, sí, Me imagino que en Las Vegas también estará eso así. claro. Vamos a la última pausa y volvemos dentro de un minuto. Roosevelt, tú sabes que está pasando un documental de Sammy Sosa. Un documental, bueno, de Sammy Sosa, no, de la batalla de los horrores, Sammy Sosa, Matt Maguire. ¿Tú piensas que estos son intentos de reivindicar al dominicano, a Maguire, sus aportes, lo que significaron en la temporada de 1998 para que resurgiera el béisbol en ese momento que estaba de capa caída con la huelga del 94? ¿Tú piensas que es un plan o es sencillamente para entretener a la gente en estos tiempos de pandemia? A mí me parece que es esto último, aunque el efecto podría, vamos a decir, acercar a Sosa principalmente a la organización de los Cachorros de Chicago. Eso es ESPN, es quien ha comprado ese producto que hace tiempo que lo habían pues enlatado y que en esta época de pandemia ha cobrado pues interés porque no hay duda de que el público del béisbol vivió grandes momentos por acercarse ambos casi de una manera concomitante al récord de Roger Maris de los 61 honrones. Indirectamente podría tener el efecto de Sosa, de acercar a Sosa a los Cachorros de Chicago. Hoy, sin embargo, todo tiene, he leído anoche un artículo de pros y contras de Sosa y no hay duda de que los números están ahí, de los números que él puso, pero hoy he leído algo de Turk Wendell, que era un pitcher que estuvo en ese equipo de los Cachorros de Chicago de Sosa, diciendo que era el peor de los compañeros. Dicen que Kerry Wood fue el hombre que rompió la bocina de Sosa. De música. La música, que se había hecho una persona insoportable en el clubhouse de los Cachorros. Pero no hay duda de que aunque la relación de él con los jugadores no fue la mejor, por lo menos los jugadores se encargaron de hablar de una cosa por delante y por detrás pensar otra de él. Sammy Sosa tuvo una contribución importante, no para Chicago, para el béisbol en sentido general. Maguire ha regresado al béisbol, disminuido físicamente, como sucedió con Sosa, que también al año siguiente el uniforme le quedaba un poquito grande, porque no hay duda de que estoy convencido de que ambos utilizaron algún tipo de sustancia para producir honrones. Eso no le quita nada al talento de ellos, porque no es que no fueran grandes bateadores, quizás agregaron un par de metros a sus batazos. Pero a Sosa, ojalá estar nosotros vivos para ver el momento en que él se reconcilie con la gente de Chicago, que los dueños del equipo también cedan un poco y que Sosa también, bueno, no anteponga su orgullo por encima de ver a su familia otra vez o por una vez en un palco de lujo en el Wrigley Field que él puso a vibrar tantas veces con sus batazos y donde tuviste izar la bandera dominicana en el poste del lado izquierdo del jardín el Wrigley Field. Mira, Roosevelt, yo tuve el privilegio junto con Ernesto Prawinkel, José Fernando Ravelo,
Fernán Ravelo, de transmitir gran parte de esa ruta final de Sosa y Maguire, de Sosa, por supuesto, principalmente, hacia el récord de Roger Maris, de más de 61 jonrones. Y la idolatría por Sosa era algo impresionante. Y en el camerino, después de los juegos que nosotros bajábamos, en esos meses, los peloteros también sentían un afecto y tenían una complicidad con Sosa extraordinaria. Después se empezaron a hablar cosas y se decían barbaridades, pero eso no fue lo que realmente nosotros vivimos, ese no fue el ambiente que vivimos. En ese tiempo que Sammy Sosa estaba en la cúspide de su carrera. Por eso digo yo que los jugadores quizás pensaban algo y se lo guardaban y por delante de Sosa, pues quizás asumían asumían otro tipo de actitud. Porque yo recuerdo un par de veces que estuvimos por ahí en Wrigley Field, que fue una época que llevamos hasta maletas de banderas dominicanas pequeñas, sí. que bueno, que el público me preguntaba que si yo la estaba vendiendo, y yo no, es para regalar, y la gente, todo el mundo con banderitas dominicanas. Hay una foto realmente que yo conservo en el Chicago Sun-Times de cómo se llenó el estadio de bandera dominicana en esa oportunidad, cuando la familia de Roger Maris estaba ahí siguiendo la actuación de estos dos colosos de los batazos grandes. No hay duda de que llenaron una época. Y Sosa, escribí un día pasado, Maguire ganó la batalla, pero Sosa ganó la guerra, porque al final Sosa dio más honrones que Maguire, y Sosa dio 3 veces 60 honrones, que Maguire no lo hizo y todavía se mantuvo jugando un poquito más de tiempo. O sea que Sosa fue un guerrero que duró más tiempo deleitando a su público en las Grandes Ligas. Bien, Rubén, gracias. Ha sido un grato placer, una experiencia extraordinaria, como siempre, conversar contigo, conocer de tu opinión sobre todos estos temas que hemos tratado. Y van 3 veces, pero no descartes una cuarta o 2 veces en protagonistas. No, el cuarto bate siempre hay que darle una oportunidad de que bate con la base llena, en primer inning. Así que gracias, María Emilio, y yo siempre estoy dispuesto a conversar contigo. Me siento muy cómodo hablando de deporte con alguien que también, bueno, maneja el tema con facilidad y que puede recurrir al dato que haga importante cualquier discusión. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roosevelt, y gracias a los amigos televidentes, y será una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.